todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que estamos en la Plaza de las Armas, aquí en Santiago de Chile. Y hay una exposición de unos carritos viejos, hay una orquesta tocando. Estamos aquí justo al lado de la estatua del señor Balboa, que fue el que conquistó. Está esto por aquí atrás, no se lo pierdan, que va a estar bacanísimo. Ya llevo un ratico y he preguntado, he aprendido mucho aquí. Así que no se vayan y espero disfruten el video. Pues chao. Hecha en Londres, vieja belleza, 7 de diciembre de 1873. Para el café por detrás, ¿sí o no? Y si se dan cuenta, miren cómo los alaban los caballos. Miren las lamparitas arriba, que eran como unas velas, y le colocaban aumento. Pero realmente 7 de diciembre, imagínense, de 1873, y se ganó el premio de Moscú en 1872, en París en 1867. Por detrás parece que fuera una máquina de café, ¿sí o no? Miren, aquí hay otra exposición como de carritos viejos de los carabineros, que son los policías de aquí. Miren cómo eran los carros. Está súper interesante esto. Les cuento que tenemos muchísima suerte porque estamos visitando el mismo día que están celebrando los 484 años de la fundación de Santiago de Chile. Así que por eso es que hay tantas cosas y tantas fiestas y toda la cosa. Así que de buenísima estuvimos. Bueno, como ven, es la número 22, quién sabe cuántas tendrán ya, ¿no? Pero bueno, como que ya se van también. Si ven este método tan chévere, las dejaban caer, les quitan el pin y las dejan caer, y esto ruedan el piso, entonces se desenreda la manguera solita, no hay que jalarla ni nada. Parece muy chévere. Justo aquí enfrente, muchachos, ven. Mire, hay una estatua bastante grande aquí. Este es Pedro Balboa, que fue el conquistador, pues, que conquistó Chile, ¿no? Miren, está justo aquí. Esta creo que es la alcaldía, creo que es. Y miren la iglesia ahí. Ahorita vamos a dar una vuelta por todo eso. Aquí enfrente hay otra cosa más que no sé qué es realmente, pero wow. Hay una orquesta y todo, vamos a la vuelta, hay policía y de todo ahí. Miren eso, como está de chévere, wow. Aquí mismo está pues el letrero de Santiago de Chile, pero al final miren cómo está de chévere, hay casi una zona peatonal, y aquí está la orquesta tocando, hay una orquesta tocando aquí chéverísimo. Vamos a darle una vuelta, que acabamos de llegar, eso está bueno. Bueno, ya pregunté entonces, esta es la alcaldía, este es un museo. Esa es la Casa de los Correos y esa es la catedral realmente. Y todo está aquí expuesto, vean. Miren lo que llegamos, hasta las noticias están aquí y ustedes tienen acceso a este perfecto coso, así nomás por estar viendo el video. Así que imagínense pues lo bacano que está esto. Aquí están los caballitos con los policías ahí. Recuerden que aquí llaman los caribeneros. Que digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Los Condes y está junto a los cerros del cielo. Y si lo verás que lo baña un estero, campesinos y gentes del pueblo, te
Chile. Buenas tardes. Bueno, entonces para que se ubican, vean dónde está aquí. Ahí estaban tocando ahorita que les acabo de hacer. Está la plaza que vamos a visitarla, pero les quería mostrar como los edificios del alrededor, ¿no? Miren esto aquí tan imponente. Aunque me pareció más bonito pues lo de la alcaldía y eso, que ya vamos para allá. Sino que es que vine pues estábamos tocando y preciso, ¿vio? Pararon de tocar. Hay una estatua. No sabemos de quién es, pero hay una estatua. Mira, este se llama el Apóstol Santiago. Creo que es alguien muy conocido en la ciudad. Esto sí que lo he visto aquí. Miren estos edificios grandísimos. Hay un espacio entre dos edificios bastante grandes. Y después hay un grande allá atrás, vean. Un edificio grande ahí. Claro, si uno vea lo del apóstol ahí que le acabo de mostrar, ¿todo bien? Cuidado, Estamos muy contentos porque Santiago está de fiesta. Les quiero invitar también a que nos sigan en las redes ¿Se sociales. acaban de enterar o no? En Que Cultura Santiago está cumpliendo porque está la 484 años de programación no solo inaugurado. de hoy, sino también de las distintas actividades que preparamos qué para suerte. todos ustedes. Bueno, aquí está la alcaldía, así que vamos a darle una vueltica a ver si nos dejan entrar y hasta dónde nos dejan entrar. Como les decía ahorita, me acabo de enterar que cumple 484 años Santiago de Chile. Hoy, no mañana, hoy. Bueno, entonces miren la belleza de la alcaldía, pues. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo les va? Miren pues la alcaldía, me imagino, no sé si, claro, estará abierta hoy. Ah, qué bueno, vean los vestidos y todo de aquel tiempo. Este es el centro. Buenas, ¿cómo está? Miren qué bonito. Ahí nos hablan pues porque tiene el sitio de 1931, hay una foto, wow, de 1907, miren ahí les va mostrando y todo. Es bueno saber, pero pues yo apenas se lo muestro porque no creo que todo el mundo quiera saber la historia completa, pero ya saben por qué está ahí. Estas fotos son más recientes. Wow. Miren lo impresionante que se ve esto así, wow. Hay una estatua que está en todo el centro, vean los letreros que les mostré y todo. Pero igual les hago la tomita, muy chévere. Vean lo imponente que se ve esto por acá. Para que se ubiquen, miren, ahí está la estatua. Y hay un patiecito por aquí atrás, miren. Miren tan agradable aquí, vea, wow. Sigue bastante grande por aquí atrás. Este es un homenaje a alguien que fue detenido y desaparecido el 15 de diciembre del 76, o sea, bajo Pinochet. Y era el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Municipales. Plazoleta Lincoln Yaluli Berrios, así se llama esta. Así que ya demos la vuelta, sigamos nuestro camino para la plaza principal, ¿sí o qué? Supuesto, son los vestidos de la Cruz Roja, miren. Muy chévere, ¿sí o no? Bueno, y salimos de aquí de la municipalidad, de la alcaldía, para entrar al museo. Vamos a ver si nos dejan entrar. Aquí están los bomberos que están celebrando y todo, el carro viejo. De todas maneras, eso lo mostré al principio del video. Y sigamos, oficina de turismo. Vea, hay una oficina de turismo aquí. Y ahí está el museo. Vamos a ver si nos dejan entrar o hay que pagar. Yo quiero darle una vueltica nomás, ¿no? Tenemos mucho más que visitar. Apenas tengo un día aquí en Chile, ¿no? Esta es la entrada, miren.
Exposiciones, biblioteca, vean qué chévere. Hay 2 salas de exposición, me imagino, Museo Histórico Nacional. Bueno, les cuento que la entrada al museo es gratis, no sé si es solamente por hoy. Lo único es que necesita una moneda de 100 pesos de aquí para poder el locker lo sacan y lo entren, ¿me entiendes? Pero no es más nada. Es la historia realmente de la historia de Chile, pues desde el año 18, me dice el señor ahí, hasta todo lo demás, pero eso es. Y miren tan bacana que aquí hay bañitos y tienen que venir al baño y todas las cosas. La visita gratis a la torre, esa vea, consulta los horarios disponibles, esa sí no la había visto. Y miren aquí, vea, wow, chéverísimo, chéverísimo. Hagamos una expo aquí, vea. Aquí hay un cañoncito y todo, miren ahí la fuente, debe ser de alguna parte, algún castillo. Conoce la historia de este edificio, vean, 1541. Era la residencia del gobernador antes. El edificio como tal fue construido en 1804 hasta 1808. Congreso Nacional después en el 82 se volvió museo. Mejor dicho, tiene bastante historia. Miren, aquí hay un cañón aquí y toda la cosa, vean, no tocar, evite riesgos. Este es un cañón de 1919. Si van a ver la caminata por la llanura de Abraham en Quebec City, van a ver un poco de estos cañones y durante todos los años que se usaron, así que bastante interesante, les cuento. Miren, aquí está el museo de la exhibición. Aquí no puedo entrar porque no tengo que dejar la maleta y no tengo los 100 pesos, pero ahí está, miren, tan chévere. Wow, vean esa torre tan chévere que si se puede visitar, tiene unos horarios. El Museo Histórico Nacional fue realmente muy corta porque la verdad es que no tengo una moneda de 100 pesos de aquí, hay que ponerles en el locker, entonces así es. Entonces, para que se ubiquen, ahí está el museo y vamos a la casa postal, donde las oficinas de correo. Aquí en Estados Unidos, en muchas partes, sobre todo también en República Checa, hay unos edificios del correo geniales. Así que vamos a verlos pues. Salida de correo, MoneyGram, hay un poco de cosas. Plaza de las Armas, todo aquí en Plaza de Venta de Sellos. Bueno, y vean dónde llegamos. Llegamos a una plaza principal aquí, donde todavía atienden a la gente. Vean que todavía uno va a hacer fila ahí. Miren qué bonito esto. ¡Wow! Alias. Qué belleza de edificio, mano. Vean la parte de arriba y vean la lámpara tan bonita. Vamos a ver si se alcanza a ver aquí con... Miren esto. ¡Wow! Miren ahí arriba. Toda decoradita. Tiene 3 pisos esta. Más grande que la alcaldía. La alcaldía tenía 2 apenas. Aquí es donde tienes pues tu caja privada y toda la cosa, que de ahí se ve que hay un guarda, hay un segundo piso, la escalera, vean qué chévere. Wow, esa lámpara está espectacular, les cuento. Y miren, aquí todavía están los sitios donde los atienden cuando vayan a mandar las cartas y toda la cosa. Genial, me parece. Miren cómo se ve el edificio de frente. 277 años, miren, imagínense, correos se transforman, vean cómo era antes, se iban corriendo con el mensaje, después en caballo, después los primeros carteros que surgen en 1747, imagínense, wow, después bicicleta, después con los carritos y todo, y pues hoy hay hasta motos que entregan, miren, más de 2000 motos entregan a correo. Así que muy chévere. Y así se llama la compañía aquí, Alia 2. Correos de Chile, entrega 1, conecta. Así se llama, pues no sé. Miren solamente el letrero, vean. Imaginen cuántos años tiene eso, en madera, con vidrio, entrada, salida. Bueno, salgamos pues de aquí, de la oficina de correos. Y seguimos para nuestra próxima parada, que es la iglesia principal. ¿Qué es esta? Vean esto, vean, wow. Y está justo aquí en centro de la plaza principal. Imponente, les cuento. Wow, miren esta entrada tan bonita. Y como siempre, pues los pequeños vendedores, ¿no?
vendiendo cositas y toda la cosa. Estamos justo al lado de la plaza. Esta es la Plaza de las Armas, a los que lo acabaron de prender. Ya hemos visitado la alcaldía que estaba allá, visitamos el museo, no tan bien, pero más o menos, y el correo central. Mira la oficina de correo como es de bonita. Así que seguimos con la iglesia. Ya les digo cómo se llama porque no sé. Bueno, les cuento que simplemente se llama la catedral y me dicen que está abierto, así que no usar gorro, pagar celulares, vestimenta acorde. Wow, esto se ve impresionante por dentro. Les cuento que tiene como dos cosas mayores realmente. Wow, súper decorada, les cuento. Esta camarita no es tan buena para esta oscuridad, pero les voy a tratar de mostrar lo que más pueda. Suavecito así para que quede bien clarito. Miren el piano ahí ya con el órgano. Wow. Supuestamente simplemente se llama la catedral. Si no, ahí se la voy a colocar, porque es lo que me dijeron ahí en la entradita, ¿no? Están cantando y todo, vean. Se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. San Alberto untado, vean. No se alcanzan a ver. Siento gozo, siento paz. Siempre el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia. Estoy tratando de ver, miren las pinturas tan bonitas de la parte de arriba y son grandísimas. Lo que pasa es que no sé qué mostrarle porque hay ángeles. Póngale cuidado. No puedo tener gorro, ¿no? Entonces, miren, aquí están las de aquí atrás. Miren esto. Bueno, este fue un cuadro, pero miren que allí es una estatua. Los letreros, miren las ventanas como están de bien decoradas. Los arcos. No, es que está esto, wow, increíble, les cuento. Wow. Vale la pena venirse a caminar por aquí, muchachos. Miren ese altar tan espectacular. Las tenía que mostrar porque se ve muy bonita desde allá, vean. Jesucristo ahí, vean. Se ve súper espectacular. Aquí era diferente si quería llegar a ver la iglesia de lado, miren. Y este es el altar. Vamos a ver si nos podemos meter un poquito más para allá. Buenas, ¿cómo están? Se las voy a tratar de aproximar aquí. Pero miren aquí y detrás de eso. Miren lo bonito que está hecho allá. Como de una nube sale, no sé. Y miren la cúpula ahí, tiene una malla para que no pasen las palomas, me imagino, pero vean esto. Bastante grande, les cuento, wow. Toda tiene malla, no la había visto. Toda tiene malla. Miren los balconcitos aquí como para subirse. Veanlo, vean. Y hay otra parte de la iglesia hacia el lado de allá. Ahorita se la muestro. No, miren esto. Hay iglesias como dentro de la iglesia. ¿Ve? Miren esto tan bonito. ¿Ve? Se le olvida a uno que es una iglesia. Hay gente ahí rezando y todo. Miren otra vez el altar más cerquita por aquí, que eso es lo que más me puedo aproximar. Esta se llama la cripta arzobispal. Y como les decía, no sé si se acuerdan del video que les hice de Verno, que donde están, es un sepulcro realmente debajo de la iglesia, sobre todo del altar. Y habían 50.000 personas ahí enterradas.
pero es con calaveras y todo. Tienen que ir a ver ese video, es espectacular, les cuento. A mí como que me puso la piel de gallina cuando entré allá. Y esto es eso, así que vamos a dar una vueltica chiquita, vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Hay obispos que están sepultados aquí, pero pues esto es mucho más exclusivo, ¿no? Lo que vimos allá era como el pueblo realmente, casi todo ese pueblo estaba enterrado allá abajo. Y la idea de eso era de curarse en salud, o sea, de perdonar. Y estando en la iglesia te perdonaban los pecados, ¿no? No se pagaba por hacer eso. Entonces te perdonaban los pecados, obviamente pues que es como una costumbre muy rara, pero aquí están, véanlo aquí. Sobre todo padres, hay aquí muchos padres, ¿no? Realmente no es la gente como normal y corriente. Pero véanlo, aquí está. Y como les decía, en verno es espectacular, les cuento cómo se ve. Aquí es más como los padres y eso, para que vayan a ver ese video que es súper interesante. Y vean, para que se den una mejor idea, miren dónde está el altar y miren dónde está la cripta esa, vean. Ahí debajito del altar. Y era una costumbre pues de los años 1600, 1500, todo ese tiempo. Casi siempre lo hacían. Les cuento que un sitio bastante llamativo. Aquí nunca sé realmente qué tan bien se ve. En la pantallita de atrás se ve muy bien, pero después se ve todo borroso, se ve todo feo. Pero miren, aquí está pues. Al menos se los hago con esto, y no se los hago con esto, no se los puedo hacer con nada. Que la otra cámara no la traje. El arcángel ahí, vean, wow. Qué belleza de escultura. Imaginen cuando hacían eso en piedra o griegos, no. Un error y te tocaba botar todo eso. Altar San Miguel Arcángel. ¿Sí pueden creer que eso fue hecho en 1874? No, ¿cierto? No. Bien hecho el hombre, ¿no? Sabía de lo que hacía. Entonces, para que se ubiquen, esa es la entrada principal. Allá al fondo está el altar, allá lo vimos, está el altar. Esto fue por donde me volví. Y como les decía, hay otra iglesia al lado, realmente. Se llama Parroquia El Sagrario, Santuario de Nuestra Señora del Carmen. Así se llama, pues. Dice que es un lugar de oración, que por favor no hagan bulla, para las quería mostrar simplemente. Miren qué belleza esto. Miren las puertas en madera, como está esto de... Imaginen el tiempo que tiene eso. Una cosa que la gente a veces se olvida. Y aquí salimos, vean. Siento que esto está en una rumba, la verdad, porque hay un poco de gente. Vean un poco de gente aquí. Seguimos nuestro camino, pues, para terminar con lo de la plaza. Ya realmente lo más importante ha pasado. Hay una estatua en el medio que vamos a ir a ver. José María Carlos Rodríguez se llama esta estatua, justo enfrente. Este es el cardenal Raúl Silva Enrique, también está al lado de la otra iglesia. Me imagino que ha sido gente muy importante para ellos. Miren las torres tan bonitas y todo, wow. Y esta es una librería, trae heladería, aquí todo un poquito, ya hay más balcones. Y lo bueno de esto es que pasa una calle peatonal. Allá hay una calle peatonal para allá, pasa todo esto y sigue hacia allá, ¡pum!, otra calle peatonal. O sea que esto siempre tiene tráfico por aquí. Vea la gente aquí vendiendo cuadritos y toda la cosa. Muy, muy chévere. Y si no, creo que los hacen ahí mismo. El hombre está pintando ahí mismo. Y aquí en toda una esquina hay una
estatua de piedra. Miren esto, justo aquí en toda la esquina. Quién sabe qué significa. Si hay alguien viéndolo de Chile o que la conozca la historia, sería chéverísimo que nos explique. Bacano, bacano para saber, ¿no? Miren aquí esta belleza, ¿no? Este también pensé que era una estatua, pero no, es un man. Es un man ahí, veas, pegado en el sol ahí. Un berraco de man ahí. Qué calor tan berraco. Está sudando el pobre. Y aquí debe salir un metro o algo así, me imagino, porque está saliendo gente del piso. No, les cuento que parece que hay vías peatonales por todos lados de esta plaza. Wow, miren este edificio tan bacano. Parece francés esto. Miren para que se ubiquen, aquí está. Y ya vamos a llegar ahí a donde está la tarima. Bueno, sigamos nuestro camino y para que se den cuenta, ahí estaba la iglesia, ahí estaba la piedra y este se llama el Portal Fernández Concha, que es bien, bien grande. Me imagino que hay apartamentos también en la parte de arriba porque se ve que venden y todo. Y aquí está mostrando una de las partes que era y una de las que está más cerquita, que está el Teatro Municipal y todo. Ya me contaron que es como 2 cuadras hacia allá de la derecha, así que vamos a ver si las puedo mostrar, pero es más o menos así. Miren ahí la estatua principal, así que vamos a terminar con eso. Vamos a mirar a ver qué sale ahí. Bueno, y de aquí nos podemos adentrar un poquito al parque como tal. Veanlo, aquí está. Ya hay una estatua en todo el medio, hay una cascada. Vamos a darle la vuelta, vamos a ver qué significa y eso. Y yo pienso que con eso terminamos el video ya. Hay como una obra de teatro ahí al lado también. La señora está hablando y toda la cosa. Y por aquí nos acercamos ya para terminar. Súper interesante esta estatua porque quiere representar la unión de los pueblos suramericanos. Están los colombianos, los peruanos, los venezolanos, obviamente que está Simón Bolívar y todo, para sacar, miren que es como un indio peleando con una reina. Así que quiere hablar pues de la independencia, cómo se peleó la independencia, según leo ahí, según entiendo. Así que me parece bacanísimo porque en ninguna otra parte lo había visto así. Y es verdad, colombianos de todos vinieron acá a pelear y los venezolanos también, y Simón Bolívar nos salvó a nosotros también como colombianos, así que tenemos que siempre estar agradecidos por eso, ¿no? Y ellos también, pero pues de todas maneras cosas que olvidamos y que nos unen como pueblo, porque así es que es, ¿sí o no? El museo tan bonito ahí, wow, muy chévere. Bueno, y por aquí me despido con la estatua atrás, la que les acabo de explicar. Espero les haya gustado el video. Les cuento que aprendí muchísimo. Acuerden que esto era la Plaza de las Armas. Cuando estaban en ese tiempo siempre tenían que estar defendiendo, entonces tenían las armas cerca de donde estaba la gente. En Montreal les hice uno de la Plaza de las Armas, que es una belleza también, pero pues solamente para decirles. Así que gracias por estar ahí. No olviden de suscribirse, no olviden de compartir los videos y así me ayudan para que el canal crezca y aprendemos todo, un poquito de todo. Chao, estén muy bien pues y gracias otra vez. Hoy día estamos celebrando la Fundación de Santiago. Escuchen pues, que sigue la rumba. Cuando empecé a buscar los antecedentes, yo siempre pensé que era de Simón Díaz, uno de los grandes compositores venezolanos. Y pues no es de Simón Díaz, es de un colombiano. Oigan, pues. Y empecé a buscar sobre la música llanera y llegué a ese gran sueño de Simón Bolívar, el cual alguna vez quiso unificar lo que hoy se conoce como Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela, la Gran Colombia. Es por eso entonces que esta música es tan hermosa y tiene ese ancestro en común. Para ustedes, canta llano.